Hola buenas, estimadas y estimados colegas, mi nombre es Felipe Retamal, profesor de Tecnología de la Escuela Básica José Abelardo Núñez de Buchuraba, y en este video intentaré explicar los diversos tipos de preguntas que existen en los formularios de Google. Como reflexión inicial, explicar que en Chile al menos existe un gran amor por las evaluaciones que son de selección única. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Es decir, ponemos alternativa A, B, C, D y el estudiante tiene que elegir una de ellas. ¿Por qué? Porque básicamente después todo ese trabajo lo tenemos que revisar a mano, lo tenemos que revisar una por una, pregunta por pregunta, y para nosotros como profesores es mucho más sencillo, mucho más simple poder revisar ese tipo de instrumentos. El tema está en que con los formularios que existen en Google se nos abre un campo tremendamente grande en las formas de poder preguntarle al estudiante y de obtener información de manera rápida, además que se autocorrigen. Entonces es una forma de poder tener información rápida, eficiente y además preguntando de diversas formas y no solamente con la típica pregunta de alternativas. Bien, ya tengo abierto un formulario y ya lo tengo configurado. En el caso que no recuerdes cómo configurar tu formulario, te voy a dejar un enlace donde te llevará al video donde explico esta materia. Bien, también mencionar que en este video, para no hacerlo tan extenso, explicaré de todas estas preguntas que existen, de todos estos tipos de preguntas que existen en este formulario. Hoy día solamente explicaremos hasta la lista desplegable. De hecho, voy a comenzar con esta lista desplegable. ¿Ya? En los videos posteriores estaré explicando de los otros tipos de preguntas que existen. Bien, para la lista desplegable son estas típicas preguntas donde uno pincha y aparece, se despliega un listado de respuestas que podemos poner, ¿ya? Yo aconsejo utilizar la lista desplegable para preguntas donde el estudiante pueda responder y no existan preguntas buenas y preguntas malas. ¿Qué? Respuestas buenas o respuestas malas. Me explico. Por ejemplo, una de las que utilizo yo es para pedirle el curso. Que ellos me digan a qué clase, a qué curso pertenecen. Voy a poner un ejemplo con terceros básicos. Un tercero A, un tercero B, un tercero C y un tercero D. Podría seguir poniendo cursos hacia abajo, pero con estos que ya están aquí se va a entender perfectamente el ejemplo. Voy a visualizarlo cómo lo ve el estudiante. Ahora, el estudiante va a ver esto, va a aparecer el cuestionario sin ningún tipo de información más que eso. Va a aparecer el curso y va a aparecer donde él va a pinchar para elegir qué curso pertenece. Y voy a poder seleccionarlo y ya estaría listo esta respuesta. Así visualmente para el estudiante no se satura con tanta información. Yo aconsejo que esto se utilice básicamente cuando existan preguntas que tengan más de 4 alternativas. Ya, por ejemplo, si este formulario yo lo quisiera hacer para 7, 8, 9 cursos distintos, 9 clases distintas, sería mucho mejor preguntarle el curso a través de una lista desplegable que a través de la selección de opciones. Bien, vamos a crear una nueva pregunta apretando este signo más que está aquí y vamos a tener nuestra segunda pregunta. En este caso vamos a aplicar la respuesta corta, que es la primera que aparece aquí. La gracia de una respuesta corta es precisamente validarla para que sea corta, para que tenga una extensión reducida. Grandes pensadores. Aquí podríamos preguntar, por ejemplo, los profesores de matemática podrían hacer una pregunta de carácter numérica, donde el estudiante responda con números, simplemente podríamos utilizarla para dar respuestas más reducidas. Por ejemplo, el nombre, pedirle el nombre al estudiante. Es una respuesta relativamente corta, y lo interesante de esta respuesta corta es que yo puedo validar. Me explico, puedo venir aquí donde están estos 3 puntitos, voy a pinchar y voy a poner validación de respuesta. Y en mi validación de respuesta yo puedo orientar al estudiante para que responda lo que le estoy pidiendo. Si aquí pidiera cuánto es 2 más 2,
la respuesta sería un número y podríamos decir que el estudiante solo responda con números, como los que están aquí. Y incluso más, le podríamos dar un rango, es decir, que es un número mayor que o menor que. ¿Ya? En el caso de que quiera que sea un texto, puedo poner un texto. Si el estudiante pone una respuesta numérica ahora, un carácter numérico en su respuesta, se la va a tomar como que no lo va a dejar continuar en este formulario. Y la tercera forma que voy a explicar hoy en este video es la longitud. Que la longitud es decirle cuántos caracteres nosotros queremos que él ponga en esta respuesta. Es decir, no sé, 10 caracteres, 10 letras o de ese tipo de carácter. Solo caracteres, ¿ya? Y así podemos validar nuestra respuesta y ponerle el carácter de obligatorio también acá, en el caso de que sea una pregunta que yo necesite que el estudiante responda sí o sí. Por ejemplo, en este caso, como es nombre, yo necesito que el nombre lo ponga y que sea de carácter obligatorio. Por lo tanto, voy a darle a este cursor que está aquí. Bien, vamos a crear una nueva pregunta y esta vez explicaremos lo que ocurre con la respuesta de tipo párrafo, que en rigor es lo mismo que la respuesta corta, con la diferencia de la extensión, ¿ya? Es decir, aquí podríamos pedir al estudiante que vea un video, por ejemplo, y que nos haga un resumen de este video, ¿ya? Y en su validación de datos, simplemente vamos a poder controlar la longitud de caracteres exactamente igual que la respuesta corta. Pedirle esto en 500 caracteres, en 500 letras, por decir así, y el estudiante tendría que poder realizar actividades de ese tipo. Bien, vamos a crear otra pregunta y en este caso vamos a utilizar la que ya está seleccionada, que es varias opciones, ¿ya? Esta es la típica pregunta de selección única que conocemos acá en Chile, y es donde al estudiante le podemos poner varias alternativas y donde solo una es la correcta, ¿ya? Estas son las típicas preguntas de prueba, así que no voy a explicar mucho cómo funciona esto. Voy a poner una pregunta muy simple de ¿cuánto es 2 más 2? Donde la opción es claramente aquí hay una sola respuesta correcta y donde aquí las opciones son 4, 3, 2 y 6. Ya, estas son las alternativas que voy a poner yo en este caso. ¿Qué es lo interesante con las varias opciones? Como aquí claramente existe una respuesta correcta y una respuesta y el resto son incorrectas, me interesa primero explicar que tenemos que validar esta respuesta para que cuando el estudiante responda le aparezca que es correcta o es incorrecta. Para eso vamos donde dice clave de respuestas y seleccionamos la alternativa que es correcta, además de asignarle el puntaje que nosotros queramos darle. Por ejemplo, 2 puntos. Una vez que esté listo, otra de las cosas interesantes de mencionar es que aquí nosotros podemos también hacer que las alternativas aparezcan en desorden, ¿ya? Esto es para evitar un poco la copia, que le llamamos acá en Chile, hacer trampa y copiarle al compañero. En el caso de que estén trabajando a distancia es un poco más difícil, pero aún así los estudiantes aprenden mucho de esto de las alternativas, de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta. Ahora en este caso la alternativa aparecerían en desorden, es decir, que no necesariamente va a salir el 4 primero, el 3 después, el 2 y después al último el 6, sino que van a salir totalmente en desorden. Bien, vamos a crear una nueva pregunta y vamos a explicar el último tipo de pregunta que existe, que voy a explicar en este video, quiero decir, que es la pregunta de casillas. Las casillas sirven para cuando queremos hacer preguntas donde existe más de una respuesta correcta. Me explico. Antiguamente los profesores éramos tan fanáticos de este tipo de preguntas, de las preguntas de alternativa, de selección única, que todo lo hacíamos en selección única. Entonces, cuando teníamos preguntas que tenían más de una respuesta correcta, por ejemplo la que voy a poner aquí, voy a poner marca los estados del agua. Ya, los estados del agua son más de uno. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Originalmente los profesores poníamos, por ejemplo, número 1 romano, sólido, número 2 romano, líquido, número 3 romano, gaseoso, número 4 romano, y ahí empezábamos a inventar.
¿Ya? ¿Y qué es lo que después poníamos en la alternativa? Solo 1 romano, solo 2 romanos. 1 y 2 romanos son correctas. Todas las anteriores son correctas, lo que finalmente termina siendo una tortura para el estudiante en este tipo de preguntas. Flawless victory. Fatality. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que simplemente nosotros ponemos acá los estados de la materia. Sólido, líquido, gaseoso. Voy a poner evaporación, condensación. Y la gracia está que cuando el estudiante tenga que marcar acá, va a poder marcar más de una alternativa correcta. Si queremos señalarle a nuestro formulario cuáles son las respuestas correctas, nuevamente nos vamos donde dice clave de respuesta y seleccionamos las 3 que son correctas. Listo. Al igual que lo hicimos en la vez anterior, vamos a ponernos en la validación de datos y podremos decir que esta lista que está aquí no aparezca en este orden, sino que aparezca en desorden. Que el estudiante lo vea no con el sólido primero, el líquido, con las 3 correctas al principio. ¿Ya? Y es más, cuando validamos nuestra respuesta, podemos pedirle que el estudiante sí o sí tenga que responder 3. ¿Ya? Es decir, selecciona por lo menos 3. ¿Ya? Es decir, al estudiante, si lo pongo como esto una pregunta obligatoria, el estudiante no va a poder seguir avanzando mientras en esta pregunta no responda al menos 3, no selecciona al menos 3. ¿Ya? Y esto evita un poco eso de hacer preguntas del solo 1 romanos, 1 y 2 romanos son correctos. Bien, eso sería todo por el video de hoy. Recuerden que más adelante estaré subiendo más material de cómo mejorar la educación a distancia. Y antes de irnos, la frase célebre del día de hoy. Como dijo Margaret Mead, a los niños, y por supuesto a las niñas también, se les debe enseñar a pensar, no qué pensar. Eso sería todo. Chao pescado.